Pediatric Orthopedics, y el Journal de la American Academy, de la Academia Americana de Ortopedia. Esta es una revista muy linda, porque no hay artículos originales, sino que hay revisiones de temas. La American Academy le encarga al jefe del servicio de tal hospital, y él se lo subencarga al residente, que preparen y actualicen un tema y lo publican muy bien hecho. Es como un capítulo en un libro, son bárbaros. Ese journal lo puede leer cualquiera que sea socio de la American Academy. En todos los hospitales hay algún médico socio, por lo menos en los congresos está lleno de argentinos. Así que es fácil, le piden la clave, entran y bajan el journal, si no lo piden a la OT. Eso yo entonces les recomiendo buscar en PubMed, buscar trabajo de esas 4 revistas que son buenas. Hay otras revistas buenas también. Si ven que un trabajo dice revisión sistemática o metaanálisis, mejor, elijan ese trabajo. Una revisión sistemática, ¿qué es? Son tipos que agarraron un tema que querían investigar y buscaron todo lo que se publicó sobre ese tema y revisaron esos trabajos de una forma sistemática, o sea, con un método, no a la Bartola. Dijeron, bueno, vamos a revisar trabajos de los últimos 10 años, que la población tenga tales características, que el seguimiento haya sido mínimo de esto, que las variables medidas hayan sido de tal tipo, o sea, buenos trabajos parecidos y sacan una conclusión general. El metaanálisis es un peldaño más alto todavía porque saca una conclusión estadística. Por ejemplo, una revisión sistemática dice, bueno, hemos revisado los trabajos publicados en los últimos X años sobre toxina botulínica y consideramos que es útil para tal y tal cosa. El metaanálisis diría, la toxina botulínica aplicada al gemelo produce un promedio de 60% de mejora en la dorsiflexión del tobillo en el 70% de los pacientes. Da una conclusión en números, más exacta. Lo que ha hecho ese metaanálisis es juntar pacientes, a lo mejor de 30 trabajos, juntó 180 pacientes, aumenta mucho la población y saca una conclusión más valedera. Siempre que vean revisión o metaanálisis, ese trabajo hay que leerlo. Guías de práctica clínica, hay pocas en ortopedia, pero hay. Por ejemplo, el Journal de la American Academy este mes sacó, el mes pasado, una guía de práctica clínica para el manejo de las lesiones del ligamento cruzado. Hay una guía de práctica clínica de fractura de antebrazo, de pértiga, hay de fractura de fémur, perdón. Esa hay que tenerla. Uno va a hacer ortopedia infantil, tiene que saber la guía. La guía te dice cómo recibir al paciente, qué radiografías pedirle, todo paso por paso cómo es el tratamiento, qué tipo de clavo hay que ponerle y cómo es el posoperatorio. Bueno, muy bien. Tengo una lista de 20 trabajos que bajé de PubMed. ¿Qué es lo primero que leo? Es el título. Y ya con esto voy terminando. Si no viene el siguiente orador, vuelvo a empezar la charla. Título. ¿Qué veo del título? Primero, supongamos que yo quiero buscar, tengo un paciente que tiene una marcha en equino, le quiero hacer toxina botulínica. ¿Qué me voy a preguntar? ¿Sirve la toxina botulínica para el equino en la PC? Tengo que elaborar una pregunta, tengo que saber lo que busco. No voy a poner toxina botulínica o PC porque me va a devolver 130.000 trabajos. Entonces me devuelve lo que yo busqué. ¿Es interesante el título? ¿Me parece piola? ¿Se ajusta a lo que busqué? Sí, bueno. ¿Quién lo escribe? El año siempre me tengo que poner una meta. No busquemos trabajo del año 1890, o 1992, o 2005. Busquemos trabajo de los últimos 5 o 10 años. Cuando leas un trabajo nuevo, te va a sugerir por ahí con una clasificación que está en un trabajo clásico, volvés para atrás y lo buscas. Pero empiecen por lo más nuevo siempre. Y acá una cosa que me quiero detener un poquito. Los autores, ¿los conozco? Y al principio cuando uno empieza a leer no conoce a nadie. Después cuando empezás a leer de un tema, empezás a conocer a los autores. Cuando vas a los congresos, siempre tratamos de invitar a gente que publica en Saote o en los cursos que hacemos. ¿Tienen experiencia y son independientes? No sé. Vamos a ver qué significa si son independientes. Esto, ¿tienen conflictos de intereses? Hoy en día, todas las revistas y todos los disertantes de un congreso y hasta los miembros, los socios de una sociedad americana, tenemos que hacer una declaración de intereses. Yo soy socio de la American Academy y me piden todos los años que renueve la declaración. No sé para qué, porque por ahí mando póster que nunca me aceptan, pero la declaración de intereses es decir si yo tengo algún arreglo comercial con alguna empresa. En todos los trabajos publicados en la revista de Medline figura esto, si los autores tienen o no conflicto de intereses. Eso es fundamental. Miren, este trabajo trata sobre la enfermedad de Blount, que es el geno varo que se da en los chicos, infantil o adolescente. Bueno, entonces la pregunta de este trabajo, ¿qué es? Quiero saber si el tutor el MCS o MAC, es tan bueno o mejor que los tutores que usamos hasta ahora.
Bueno, un trabajo comparativo, comparando pacientes tratados con un tipo de tutor con otros. Me interesa porque yo estaba buscando bibliografía de esto y no sé qué tutor ponerle. Y dice que sí, que este tutor Mac es muy bueno, que anda tan bien como el Elizarov y anda mejor que otros tutores tubulares. ¿Y quién lo escribe? Richard Davidson. Richard Davidson es de Filadelfia, es el que hace tutores en Filadelfia. Ah, es el que inventó el Mac, es el que tiene la patente. Y acá dice, el doctor McCarthy y Davidson tienen conflicto de interés con Biomed. Bueno, ¿y qué me va a decir? ¿Vos te parece que si vos inventaste tutor, haces un trabajo y ves que el tutor anda mal, ¿lo vas a publicar? Sí, lo tenés que publicar, pero no lo vas a publicar. Pfizer perdió un juicio hace unos años por eso, por haber no publicado un ensayo clínico de una droga que tenía complicaciones. Entonces, ¿qué hicieron? No lo publicaron. Y perdieron un juicio como de 15 millones de dólares. Este trabajo yo lo puedo leer, pero sé que va a ser, está viciado. ¿Entendés? Eso es el conflicto de interés. Otro ejemplo. Este trabajo salió hace 2 años. Conflicto de interés en la evaluación de los pacientes con toxina botulínica. Una revisión sistemática. Quiere decir que revisaron toda la bibliografía sobre pacientes tratados con marcha espástica, con toxina botulínica. ¿Qué hicieron? Juntaron todos los trabajos, seleccionaron con un método cuáles trabajos iban a revisar, no cualquier trabajo, trabajos que tuvieran un estándar mínimo de calidad, con una buena población de pacientes seguidos suficientemente, y quisieron, la pregunta del trabajo era determinar qué proporción de los estudios estaban esponsoreados por un laboratorio. Encontraron que muchos trabajos no decían si estaban esponsoreados o no, algunos decían y otros decían no tenemos sponsor. Saben que la toxina botulínica tiene un principal sponsor que es Allergan, el Botox, y hay otra dos, la Dysport, hay 3 marcas comerciales. ¿Y qué encontraron? Seleccionaron, acá explica cómo seleccionaron los trabajos, todo, y llegaron a la conclusión que los trabajos sponsoreados por Allergan, el 50% tenían buenos resultados. En cambio, los que no los sponsoreaba nadie, el 20% tenían buenos resultados. Esta diferencia tenía una P de 0.04. Cuando uno hace un análisis estadístico, lo que se llama estadística diferencial, para ver si los valores que vos obtuviste entre 2 muestras, la diferencia es por casualidad o realmente significativa, se hace la prueba de T y te da un número P. Si ese P es menos de 0.05, quiere decir que hay un 95% de probabilidades que esa diferencia no sea debida al azar. O sea que realmente los trabajos sponsoreados dan mejores resultados que los que no los sponsorea nadie. Como conclusión, los médicos tenemos que estar advertidos de que los trabajos sponsoreados por la industria tienen otros resultados que los que no lo están. Como esto hay infinidad de cosas. El otro día en una reunión de la sociedad alguien decía, en Estados Unidos todo el mundo opera la fractura de clavícula. Es cierto. En el último Journal de Pediatrics Orthopedics hay un trabajo sobre el tema. ¿Por qué en Estados Unidos se operan todas las fracturas de clavícula? ¿Qué sé yo? ¿Y por qué acá se operan todas las fracturas de húmero y todas las fracturas de tibia y todo? No hay literatura científica que avale esa conducta. Es una conducta comercial. Bueno, uno cuando busca tiene que fijarse siempre en la declaración de intereses y el interés del que escribe. Si el título corresponde a lo que leí, si los autores me parecen que son piolas, me fijo siempre de dónde son, de qué centros, son de hospitales importantes. En ortopedia infantil hay 5 o 6 centros muy importantes en el mundo, de los cuales trabajo que salen lo lees aunque no te interese el tema. Largo a leerme el resumen, el abstract ese. Un resumen tiene que contener las mismas 5 partes que un trabajo. Tiene que tener una introducción donde se presenta el problema y la hipótesis, que es, el problema era que no sabemos si la toxina botulínica sirve o no. La hipótesis es que el sponsoreo afecta a las conclusiones de los trabajos. Ese es el marco teórico de la introducción. La metodología es el diseño. ¿Cómo lo voy a investigar? Y lo voy a investigar haciendo una revisión sistemática, bla, bla, bla. El tipo de estudio, el contexto, los sujetos que participan, todo. Los resultados se dicen, tuvimos tal porcentaje de esto, tal porcentaje de otro, se usó tal método, tal estadística descriptiva, tal inferencial, se usó tal software de estadística. Bueno, todos esos datos no sabemos si son buenos o no, porque no sabemos de estadística, confiamos y las conclusiones. Los 4 puntos tienen que estar reflejados en el abstract. Cuando escribamos un resumen para presentar un trabajo para el próximo congreso de SAOTI, el resumen tiene que tener todo esto, una fundamentación, una hipótesis, describir la metodología, mostrar los resultados y dar las conclusiones. Termino con esto.
En el año 90, el American Journal of Surgery le encargó a un editor, que se ve que era un tipo muy conocido, Janssen, y yo no sé quién es, yo lo encontré ahora, esto, preparando la clase, que dé 10 consejos para los revisores de artículos. Y salió las 10 reglas de Janssen, que las cita todo el mundo ahora. Y la verdad es que son reglas más que nada para los que seleccionan trabajos para los editores de revistas. Por ahí no tan para nosotros. Pero hay dos reglas muy piola. La primera dice, sea escéptico. Ser escéptico tiene que decir no creer en nada. O tratar de no creer en nada. Es muy probable que las conclusiones de un trabajo no sean verdaderas. Es lo más probable. Aunque el trabajo esté bien hecho y aunque la intención del autor sea la mejor, no quiere decir que el autor te engañe a propósito. Pero a veces uno tiene una idea y la quiere probar y todos los resultados que te dan están destinados a probar tu idea, no a refutarla. Entonces, el tipo hizo bien el trabajo, hizo bien los test, midió bien las variables, hizo bien la parte estadística y te ofrece una conclusión. Y por ahí dentro de unos años esa conclusión no tiene ni pie ni cabeza. Un ejemplo, el sábado salió en el New York Times una nota diciendo de que el aceite omega 3 de pescado no baja el colesterol. Y eso ya salieron, sí, ¿viste? Yo se lo dije a Inocente el otro día. Y a varios de mis compañeros que vivían tomando aceite de pescado. No, se demostró que los estudios hechos que habían indicado que el aceite con omega 3 y todo se bajaba el colesterol, estaban todos viciados por otros factores. Habían hechos en Noruega, donde la gente lo único que come es eso, y que en realidad no se pudieron reproducir en otro lado. Lo mismo pasó hace 15 años con los antioxidantes, que los antioxidantes evitaban el cáncer, y después se demostró que no servían para nada. Las verdades de hoy son las mentiras de mañana. Y esta, que es muy piola, esta regla que saque sus propias conclusiones. En lo que se refiere al autor es lo siguiente. Hay una parte que está en los resultados. Está la tabla 1, donde todo trabajo tiene una tabla 1, donde muestra los sujetos, las variables que se midieron y después los resultados. Lean los resultados y saca tu conclusión. Después lee la conclusión del tipo. A veces es muy diferente. Vos decís, pero yo leyendo esto no interpreto esto. Van a ver que más de una vez pasa eso.